Se largó. Bueno, muchachos, bienvenidos todos. Vamos, eh, decidí dar esta charla, digamos, porque me parece que la novedad que introduce el discurso de Milei en el día de ayer amerita que reconsideremos los escenarios para la bolsa para los próximos días, para las próximas semanas, e incluso para los próximos meses y próximos años. Eh, Ustedes verán que en el título de la charla eh, está con signo de interrogación eh, si va a haber un boom en el mercado bursátil a partir del lunes. ¿Por qué está con signo de interrogación? Bueno, por algo que los que me siguen más asiduamente me han escuchado decir seguramente en muchas oportunidades, que es que en finanzas nunca nos manejamos con certeza, sino que nos manejamos con probabilidades. Es decir, nunca podemos tener la seguridad absoluta de que un evento va a ocurrir, sino que nos manejamos con probabilidades, ¿no? Eh, pero bueno, yo considero que, digamos, las novedades que introdujo el discurso de Milei en la política y en la economía son lo suficientemente importantes como para que impliquen una reconsideración total del escenario y se ha comenzado a discutir entre los economistas que seguimos el mercado bursátil. Desde el día de ayer se ha comenzado a discutir qué influencia va a tener estas novedades en el mercado. Y lo que se discute no es si la bolsa va a subir o si no va a subir, sino que lo que se discute es la magnitud de la suba, sobre todo en el corto plazo. O sea, se descuenta que va a haber una suba importante, pero una suba importante en el corto plazo puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 20%, puede ser 50%. Eh, Todo depende, pero en general los economistas a los que yo suelo prestar atención a sus opiniones, ven una leve suba a partir del lunes. Yo no coincido para nada con esa apreciación. Yo creo que el escenario es mucho más disruptivo de lo que se está evaluando en los medios, en la televisión, en la radio. Yo creo que vamos a tener una suba realmente muy, pero muy importante a partir del día lunes. Eh, Obviamente una cosa es lo que vaya a suceder en un día o en 2 o 3 días, y otra cosa es lo que vaya a ocurrir en un escenario un poco más de largo plazo, y vamos a ir desgranando durante los 30 40 minutos que va a durar esta charla. Vamos a ir desgranando los diferentes escenarios que prevemos para los diferentes plazos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría analizar es desde dónde venimos, y voy a ver si puedo compartir un gráfico, y si no, será todo a pulmón. Denme un segundo para ver si lo puedo compartir. Me voy a... ¿Se ve el gráfico? Se ve el gráfico. Bien, perfecto. Me salgo yo de la pantalla y espero que lo puedan ver bien. Perfectamente. Bien. Bueno, ahí en el gráfico ustedes van a poder ver, este gráfico es un gráfico del índice Merval medido en dólares. Nosotros, o sea, el índice Merval, supongo que la mayoría sabe, es un índice representativo
las 20 principales empresas que cotizan en el Merval, en el mercado de valores de la Argentina. Es decir, un índice promedio que nos dice cuánto vale el mercado en general. Y está medido en dólares porque si nosotros lo medimos en pesos no nos dice gran cosa porque obviamente las variaciones nominales que hay en la Argentina son tan importantes que no nos permiten hacer comparaciones con el transcurso del tiempo. Ahí lo que vemos en el gráfico es que tenemos un máximo. El cursor que yo estoy usando ahora se ve en el gráfico o no. No, Sí, sí se ve. yo no lo veo. A ver. Estoy poniendo un cursor en el pico máximo. No importa, si no se ve, no pasa nada. Yo Nosotros acá lo veo, Jorge. no se ve. Sí, sí, yo lo veo acá. Móvelo, a ver. Una manito. No, no, no. Bueno, no importa, no importa. Perdonen las Ah, Marito no se ve. desinteligencias, todavía no he logrado optimizar el uso de la tecnología. Pero bueno, el mercado hace máximo en el año 2017 con en el gobierno de Mauricio Macri. Luego, o sea, las expectativas en ese momento eran muy buenas. Estamos hablando del mejor momento de Macri. Luego de las elecciones de medio término en el que vence y en ese momento se pensaba que Macri iba a reelegir y bueno, que iba a tener 8 años. Luego, obviamente, las expectativas decayeron, pero en ese momento hace máximo en los alrededores de $1.800. Si nosotros a esos $1.800 les agregamos la inflación que hubo en los Estados Unidos desde aquel entonces hasta ahora, para poder hacer una comparación más realista, ¿no? Porque digamos, los $1.800 del año 2017, luego de 7 años, el dólar vale mucho menos por la inflación que hubo en los Estados Unidos, entonces tenemos que pensar que en ese entonces, a valores de hoy, el índice Merval estaba en los $2.000 aproximadamente. Y se produce luego de Alberto Fernández, se produce una baja que lleva al índice Merval de esos $1.800 a $250. O sea, una baja del 90%, una cosa estrepitosa, como consecuencia de que el mercado preveía lo que se iba a venir. O sea, el mercado jugó que en ese momento, luego del triunfo de Alberto Fernández, el mercado supuso con total y absoluta razón lo que iba a venir. Iba a venir un periodo realmente espantoso para la economía argentina, sobre todo para las empresas, y entonces el mercado se desmoronó de 1.800 a $250. El mercado hace piso en el año 2020 y ahí, como consecuencia del cambio de expectativa, porque se ve que el kirchnerismo, que es el que trajo las políticas que perjudicaron a las empresas, con el aumento de la presión fiscal, sobre todo, y con los controles de precios que, digamos, sumando la presión fiscal mayor hacia las empresas y los controles de precios que les impiden a las empresas pasar a precio el incremento de los costos, y a su vez la presión que introducía el gobierno para que se den aumentos de sueldo por encima de lo que las empresas podían dar en función del aumento de la productividad que tenían. Bueno, todos esos factores conjugados hicieron que las empresas no tuvieran perspectiva de tener buenas utilidades y por lo tanto de tener buenos precios. Bueno, el mercado en el año 2020 ve que el kirchnerismo se agota, lo ve mucho antes que lo ven los actores económicos o la gente común, digamos, que después con el voto decide qué es lo que pasa en la conducción de la nación. Entonces el mercado ve que va a haber un viraje y el mercado se anticipa, como siempre. Como siempre, el mercado se anticipa muchísimo tiempo a la realidad de la economía real. Y entonces el mercado empieza mucho antes de que, digamos, en las elecciones se decidan los cambios, el mercado
dice esto va a cambiar y empieza por mera expectativa a subir la cotización, y así es que hoy estamos de $250 que valía el Merval en el 2020, hoy estamos cerquita de los $1000, ¿sí? Se ha multiplicado por 4 en estos últimos 3 años y medio, 4 años, medido en dólares. Esas son las ganancias que hemos estado obteniendo los inversores que estamos firmes, invertidos en el mercado, creyendo en lo que se venía, que bueno, finalmente se produjo, ¿no? Y bueno, lo que les puedo decir es que si estamos hoy en $1000 y el mercado valía $2000, indexado obviamente, 1800 indexado, lo que debería ocurrir en el hipotético caso de que volviéramos a un escenario similar al que había durante el gobierno de Macri, digamos, un mercado, digamos, donde la economía real pudiera tener expectativa de incremento en las ventas, de incremento en los márgenes de rentabilidad de las empresas. Bueno, deberíamos como mínimo duplicar los precios de las principales empresas para llegar a ese momento. Pero yo creo que no solo va a ocurrir eso, sino que va a ocurrir un escenario mucho mejor todavía, pero bueno, van a tener que esperar unos minutos para que lleguemos a analizar ese escenario. Lo que me gustaría decirles o comentarles a continuación, para poder luego analizar un par de empresas que voy a poner como ejemplo para, digamos, tener idea de hacia dónde podemos estar evolucionando en los próximos meses y los próximos años, me gustaría contarles más o menos en los términos más sencillos posible cómo se efectúa la evaluación de una empresa. Porque nosotros estamos mirando el mercado en su conjunto, pero en realidad lo que nos enseñan los grandes inversores que son los más exitosos en la historia de las bolsas mundiales, como Warren Buffett principalmente, que es a quien yo más sigo y más admiro y más me gustan los análisis que él hace, no se debe mirar el mercado en su conjunto porque uno no compra bolsa, uno lo que compra es empresas. Entonces, ¿cómo se debe evaluar una empresa para decidir si la compro o no la compro? Yo voy a comprar una empresa si creo que esta empresa está barata y no la voy a comprar, o eventualmente la voy a vender si considero que esta empresa está cara, ¿no? Entonces, en el mundo de los pequeños negocios, o sea, si uno va a comprar un kiosco, va a comprar un taxi, va a comprar un bar, si cualquier tipo de negocio uno vaya a comprar, ¿en qué se fija uno para determinar si paga el precio que el vendedor le está pidiendo o no lo paga? Y bueno, uno se va a fijar en cuánto vende, en cuál es el margen de utilidad que tiene sobre las ventas, y en función de eso, y bueno, si vende tanta plata y el margen de utilidad sobre las ventas es tal, entonces la empresa o el bar o la verdulería o lo que sea, durante el transcurso de un año va a tener una ganancia X, $1.000.000, pongámosle por decir algo, $1.000, $1000, lo que ustedes quieran. Entonces, en función de los márgenes de rentabilidad, uno dice, bueno, yo en la Argentina pretendo recuperar la inversión que estoy haciendo en este negocio en 2 años. Entonces, si la empresa, este negocio, da una rentabilidad anual de $10.000, yo voy a pagar como máximo 2 veces, 2 años, porque quiero recuperar la inversión en 2 años. Entonces, si da una ganancia de $10.000 mensuales, voy a pagar $20.000, ¿verdad? Bien. En los mercados maduros, en la economía seria, que no tiene la volatilidad y la falta de seguridad jurídica que existe en la Argentina, no se paga 2 años, sino se paga 5, 10, 20, 30, 50 años. Si uno paga, por ejemplo, 50 años de ganancia por una empresa, eso implica que está pretendiendo una rentabilidad del 2% anual, ¿no es cierto? Porque si yo pretendo una rentabilidad del 2% anual, en 50 años voy a obtener el 100%.
si yo pretendo una rentabilidad del 5% anual, voy a pagar 20 años. Y en 20 años al 5% anual voy a recuperar la inversión del 100%, ¿verdad? Eso es más o menos un cálculo sencillo en el mundo de los negocios pequeños. Ahora, en el caso de las grandes empresas, por ejemplo, vamos a suponer que queremos evaluar una empresa como Coca-Cola, como Visa, o como cualquier otra empresa, digamos, maduras, que hace muchos años que están en el mercado y que el crecimiento en las ventas que tienen es más o menos el crecimiento que tiene la economía en conjunto, 2, 3, 5% anual, y que los márgenes de rentabilidad no varían mucho de año en año. Bien, en esos casos lo que se hace es un análisis de flujos, que para no complicarlo, porque realmente el análisis es bastante complejo, lo que se hace es, por ejemplo, estimar, hay muchas variables que se pueden mover de un año al otro y en el transcurso de 5 o 10 años también, se pueden mover el cliente que tiene la compañía, se puede mover el margen de rentabilidad que tiene la compañía, y se puede mover el rendimiento que se le pide, o sea, el costo del capital y muchas otras variables que tienen que ver con la macroeconomía, ¿no? Pero bueno, simplificando, lo que se mira principalmente es el crecimiento de las ventas y el crecimiento o no de los márgenes de rentabilidad. En función de eso, lo que se hace es estimar cómo se van a comportar estas importantísimas variables en el transcurso de los próximos 5 o 10 años. ¿Sí? Entonces eso se mete en un Excel, los flujos esperados, y eso determina, actualizándolo con el margen de rentabilidad que uno le está pidiendo, se determina el valor de los flujos futuros de las empresas. Eso nos está diciendo, por ejemplo, yo tomo una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, y digo, bueno, Coca-Cola va a vender tanto. Yo miro los balances de la empresa de los últimos 5 años. Miro, por ejemplo, yo puedo mirar un formulario muy importante que uno puede ir al sitio de la empresa Coca-Cola. Cada empresa tiene un sitio y en el sitio de cada compañía, de todas las compañías importantes a nivel mundial, las argentinas también, obviamente, uno va a encontrar una partecita del sitio de la compañía donde dice el departamento de relaciones con el inversor. Entonces uno entra ahí al departamento de relaciones con el inversor y ahí tiene toda la información financiera de la empresa. Ahí la empresa les muestra los balances de los últimos años, les cuenta cuáles son las expectativas que tienen con respecto a la evolución de sus ventas para los próximos años, a la evolución de los márgenes de rentabilidad, les cuenta toda la historia futura que prevé la compañía para los próximos 5 o 10 años. Pero bueno, hay un formulario que en los Estados Unidos se le llama el 10K, el 10K, donde están la evolución de las ventas, de los márgenes de rentabilidad, y todo lo que ustedes puedan requerir para armar un flujo de fondos, ¿sí? Entonces uno arma el flujo de fondos y ahí se determina cuánto valen. Yo digo, supongamos, yo tengo que determinar algunas variables y colocarlas en el Excel para que la evaluación que yo estoy haciendo de la empresa sea una evaluación personalizada que yo hago. O sea, cada inversor puede hacer su propia evaluación, digamos, con los parámetros que cada inversor considera apropiado en función de las pretensiones de rentabilidad que tiene. Entonces yo le puedo poner una rentabilidad que yo espero del 5% o del 10%, lo que yo pretendo, ¿sí? Y la evaluación tiene que ser realista, no tiene que alejarse demasiado de lo que se espera, digamos, a nivel internacional, de lo que los inversores más sofisticados esperarían, que no es otra cosa que la tasa libre de riesgo, que debería ser lo que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy lo podríamos suponer en un 4% aproximadamente, y a eso le tengo que agregar un plus por estar arriesgando, invirtiendo cuando yo compro un bono, estoy comprando un flujo fijo de fondos. En cambio, cuando estoy comprando una acción, estoy comprando un flujo variable, que puede ser mayor o menor de lo que yo estoy estimando. Entonces, si yo voy a estar arriesgándome a que el flujo
sea mayor o menor al que yo estoy requiriendo, le voy a requerir un plus. No voy a conformarme con lo que rinde el bono del Tesoro, sino que le voy a pedir 2% más, por ejemplo, ¿sí? O 3% más anual, ¿no? Y si esto yo lo quisiera transportar a la economía argentina, le tendría que agregar además un plus más, ¿sí? Que podría ser un 3% más o mucho más, dependiendo de la aversión al riesgo que yo tenga o la confianza que yo tengo en la evolución futura de la economía argentina. Además, bueno, tengo que tener en cuenta la volatilidad macro de la economía argentina, ¿sí? Entonces, aquí está la dificultad de evaluar una empresa argentina como se evalúan las empresas a nivel internacional. Hace que sea mucho más complejo el análisis para evaluar una empresa como YPF, o para evaluar una empresa como Banco Galicia, solo por citar dos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en los Estados Unidos, o en Chile, o en Paraguay, o en cualquier otro país que tenga economías más estables que la nuestra, las variables que determina el gobierno central no es volátil como en la economía argentina. Hay alguien que debería mutear. Si alguien no está muteado, por favor que se mutee porque hay un ruido raro que a lo mejor complica, ¿no? Bien. Entonces, el escenario macro argentino es mucho más variable. O sea, nosotros podemos ver que el tipo de cambio real, descontada de la inflación, con el que exportan e importan las empresas argentinas, es muy volátil. Hoy lo tenés en 100, mañana lo tenés en 200, pasado mañana lo tenés en 30, después lo tenés en 400. Esto estoy hablando de contada de la inflación, ¿no? El valor real. Lo mismo ocurre con la tasa de interés, lo mismo ocurre con el resto de la legislación que influye, ¿no? Hay veces tenés controles que te impiden que puedas vender al precio que vos querés, a veces no, depende del gobierno, depende de un montón de factores, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, un poco todo esto va por el lado de que el determinar el valor de una empresa no es algo aleatorio, no es un casino, no es que uno decide invertir y compra o no compra una determinada empresa al voleo y que no hay manera de determinar cuánto debería valer una empresa. Les conté todo esto un poco desordenadamente para explicarles que si lográramos, a raíz de los cambios que pareciera que el nuevo escenario que plantea el discurso de Javier Milei se viene para el futuro, porque a esto yo debo decirles que yo tengo una visión muy optimista con respecto a la respuesta que el presidente Milei va a obtener a la propuesta que él hizo del Pacto de Mayo. Yo creo que no voy a profundizar en el análisis porque la verdad ya han transcurrido 27 minutos, me quedan 10 minutos nada más y necesito abreviar. Pero bueno, yo creo que a los políticos, a los gobernadores y a la clase política en general, no les quedan demasiadas alternativas que adherir al Pacto de Mayo, porque me parece a mí que coinciden las cosas que se proponen con lo que piensan la mayoría de los gobernadores, con los cuales ha estado la guerra en estos últimos 15, 20 días. Y además coincide con lo que uno puede ver que piensa la opinión pública en general, lo que piensan los votantes. O sea, las últimas encuestas dicen que los votantes están más de un 50, 55, hasta 60% de acuerdo con las políticas que está llevando adelante Javier Milei, a pesar de las desastrosas consecuencias sociales que está ocasionando la dureza con la que el presidente y su equipo están implementando
la abrupta baja del gasto público, y bueno, todo esto de la motosierra, la licuación y todo esto, ¿no? Pero bueno, podría ser que Javier Milei haya retrocedido en la guerra contra la clase política, o podría ser que en realidad estuvo todo pensado para que sea así desde un principio. O sea, o reculó o es un genio de la política. ¿Cuál de las dos? No tengo ni idea. Sinceramente no sé. Yo creo que cualquiera de las dos alternativas es válida y alguna otra intermedia también. Cada uno planteese su propio escenario. Lo importante a mi criterio es que por el motivo que sea, se viene un cambio fundamental. Yo creo que se van a aprobar dentro de lo que era la ley bases, se va a aprobar principalmente la ley de reforma laboral, que para mí es clave. Fíjense ustedes que en el discurso de Javier Milei, cuando él mencionó dentro del decálogo de las medidas que proponía, cuando él mencionó la reforma laboral, fue la ovación más grande. Eso te dice que hay un consenso muy importante de que la ley de reforma laboral es clave para la economía argentina, porque, digamos, permitiría introducir certeza, sobre todo no solo, yo creo principalmente en las pequeñas empresas, porque, digamos, yo creo que las grandes empresas tienen muchos otros incentivos, no necesitan tantas reformas como necesita la pyme principalmente. Yo creo que las grandes empresas están mirando más que nada en la baja de la presión impositiva y que se apruebe, que también creo que se va a aprobar el régimen de grandes, el régimen de grandes inversiones que le otorga seguridad jurídica a las grandes empresas para inversiones. No estoy seguro si es por mayores de 350 millones de dólares, algo así, obviamente no es para las pymes, pero que permitiría desarrollar en su pleno potencial, sobre todo lo que tiene que ver con vaca muerta, todo lo que tiene que ver con el régimen de la industria de la minería, donde existe un gran futuro en la Argentina. Y bueno, me parece que me voy a quedar corto de tiempo y por lo tanto pensaba introducir algunos gráficos de YPF y de Galicia para hacer algunas comparaciones, pero lo voy a hacer verbal y lo voy a hacer más corto porque se me fue demasiado tiempo. Les voy a decir lo que debería pasar a mi criterio con YPF, principalmente, que como yo les decía en la última charla que tuvimos, mi cartera modelo tiene un 40% de YPF, porque creo que es la empresa con más potencial de suba para los próximos años. Y bueno, YPF en el año 2005 valía $70, hoy vale 18. 70 valía en el 2005 cuando el petróleo valía $60. Hoy el petróleo vale $80. En aquel entonces valía 60. Y si nosotros esos $70 que valía YPF le agregáramos la inflación de los Estados Unidos desde entonces hasta ahora, nos da más de $100. Bien, la expectativa que yo tengo es de que YPF, que vale $18, repito, en los Estados Unidos, se vaya en los próximos 5 años como mínimo $100. Como mínimo $100. Entonces estaríamos multiplicando por 5. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo la expectativa, insisto, como le decía al principio, esto no es certeza, sino que yo le asigno un alto grado de probabilidad a que YPF se siga manejando como en estos últimos mes y medio, como una empresa privada. ¿Sí? Que no sea víctima, como fue durante muchos años, y sobre todo en el último gobierno que tuvimos de Alberto Fernández, que no sea víctima de un manejo político donde se obligaba a YPF que venga la nafta
a 30 centavos de dólares cuando el precio internacional es 1, 1,20, 1,50, donde se le obliga a hacer inversiones en lugares del país donde no se justifica desde el punto de vista económico, como por ejemplo, donde está una de las claves del conflicto con Chubut, por ejemplo, en los yacimientos totalmente declinantes de Chubut, no solo en Chubut, sino en otras provincias también. YPF ahora anunció que da de baja por 1.800 millones de dólares los yacimientos que tiene en Chubut y en dos provincias más, que ahora se me va, cuáles son las otras, Santa Cruz, la segunda, y la tercera no me acuerdo, sinceramente, pero que son yacimientos que no son productivos, que no son rentables para una empresa del tamaño de YPF, pero que sí son rentables y son operados por pequeñas empresas, ¿sí?, que se especializan en este tipo de yacimientos. Entonces YPF ha planteado su presidente, yo les comentaba en la charla anterior, que ha planteado un plan de negocio a mi criterio muy bien elaborado, que digamos, planea desinvertir en aquellos yacimientos que no son rentables y desinvertir en aquellos pedazos de la empresa, como YPF Luz y como otros sectores de la empresa que tampoco son rentables y que no solo no le aportan fondos, sino que además vender estos yacimientos y estos pedazos de la empresa le van a permitir recaudar fondos que lo van a poder invertir en aquellos sectores de empresas que son verdaderamente rentables, que todo lo que tiene que ver con vaca muerta, lo no convencional. Bien, vamos a dejar para una próxima charla, que a lo mejor puede ser el sábado que viene, el análisis de Galicia, que lo pensaba hacer hoy. Y en los últimos 2 o 3 minutos que me quedan, le voy a plantear un escenario hipotético que sea un escenario totalmente virtuoso para los próximos 5 o 10 años en la Argentina, donde a mi criterio las empresas van a valer 10 o 20 veces más de lo que valen hoy. En ese escenario, que no es un escenario para nada improbable, estoy anticipando a que va a pasar lo que muchísimas veces pasó en la Argentina cuando se dieron cambios que dejaron de lado políticas económicas de corte distribucionista y que, digamos, no tenían en cuenta la rentabilidad de las empresas, sino que buscaban otorgar beneficios irreales a los votantes, tratando de comprar sus voluntades, y que cuando se pasó a escenarios más de mercado, donde se ha privilegiado la rentabilidad de las empresas para hacer que sea rentable producir y que por lo tanto se pone el acento no en la redistribución de los ingresos, sino en el crecimiento de la economía y en el crecimiento de las empresas. Entonces, en ese escenario, lo que debería pasar, y estoy seguro que va a ocurrir en los próximos años, esto no es la semana que viene, ni el mes que viene, ni siquiera quizás el año que viene, pero sino que se van a ir dando pasos que van a conducir a que finalmente Argentina pase a estar dentro de los países Investment y que va a hacer que la tasa de riesgo país, que hoy está en alrededor de 16 y 7%, pase a estar en 4 o 5%, y que las empresas, en lugar de valer 2 o 3 veces sus ganancias anuales, pasen a valer 20 veces sus ganancias anuales. Y a eso deberíamos sumarles que con los cambios legislativos que yo les estoy anunciando, que a mi criterio, con el transcurso del tiempo y con paciencia, no lo piensen, insisto, para dentro de 2 días, se van a ir dando, porque no quedan muchas alternativas. O sea, yo creo que la mayoría de la dirigencia política argentina y la mayoría de los votantes estamos de acuerdo en que pensamos dentro de un escenario, dentro de un marco de economía capitalista. O sea, hoy la izquierda no capitalista, la izquierda que quisiera tener un sistema comunista, hoy es 2 o 3%. El 97%, con sus diferencias, algunos
con más redistribución, otros con más mercado. El 97-98% de los argentinos estamos de acuerdo en que queremos un sistema capitalista. Y dentro del sistema capitalista, aunque se lo quiera negar, importantes sectores de la política argentina lo niegan, el único factor que determina el crecimiento de la economía es la inversión de las empresas privadas. Y la inversión de las empresas privadas depende de la rentabilidad de las empresas. Entonces, no tengo duda de que aunque pataleen, los políticos argentinos nos van a llevar a una economía en la que la legislación va a privilegiar la rentabilidad de las empresas y si van a hacer los cambios necesarios para que las empresas argentinas puedan crecer. Que no sea el Estado el impulsor de la economía, sino las empresas privadas. Entonces, todo este marco, y reconozco que he sido muy desprolijo porque no me ha alcanzado el tiempo, trataremos de ponerlo en términos más prolijos en una próxima charla, y me despido de ustedes porque quedan segundos solamente para que termine la charla. Bueno, entonces, en síntesis, yo los invito a todos a que inviertan en empresas argentinas, que compren empresas argentinas, porque en los próximos años las empresas argentinas van a valer 10, 20 veces más de lo que valen ahora. Lo pueden hacer invirtiendo a través de Bertolini Inversiones, contando con nuestro asesoramiento especializado de muchos años en el mercado, o lo pueden hacer por su cuenta. O sea, yo no estoy persiguiendo en este momento únicamente el objetivo comercial de atraer nuevos inversores, porque la mayoría de los que están en línea, los que están escuchando esta charla, luego muchos más lo verán por YouTube seguramente, pero la mayoría son clientes de Bertolini Inversiones y no necesitan ningún incentivo para acoplarse a la empresa porque ya son clientes de ella, sino que también persigo el objetivo de que muchísimos inversores inviertan por su cuenta sin nuestro asesoramiento. Pueden invertir a partir de 10.000 pesos en cualquiera de las plataformas que existen en el mercado argentino. Inviertan con confianza, inviertan sin miedo, que se viene una etapa muy pero muy importante en la economía argentina, porque no tiene sentido que la economía argentina